La Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, les da la más cordial bienvenida y agradecemos a todos ustedes su asistencia. Es importante recordar que la Universidad del Valle de México, a lo largo de su trayectoria, se ha convertido orgullosamente en una de las mejores instituciones educativas de nuestro país. Esto gracias al apego hacia los valores institucionales y al compromiso con México que han reflejado las personas que han hecho de UVM y siendo conscientes de que la educación integral son prioridad para la formación de su comunidad universitaria. Esta mañana tenemos la oportunidad de presentar la conferencia Fronteras de la Mente en el siglo XXI, impartida por venerable Tenzin Palmo, de quien me permito leer su currículum. Ella creció en Londres y aún siendo adolescente se hizo budista. En 1964, a los 20 años, decidió ir a la India para seguir su camino espiritual. Allá conoció a su gurú, su eminencia el octavo Kamtrul Rinpoche, y fue una de las primeras occidentales en ordenarse como monja budista en la tradición tibetana. Se quedó con Kamtrul Rinpoche y su comunidad en Himachal Pradesh, en el norte de India, por 6 años, y luego la envió al Valle Himalaya de Lahul para llevar a cabo una práctica más intensiva. Tenzin Palmo se quedó viviendo ahí en un monasterio pequeño por varios años, permaneciendo en retiro durante los largos meses del invierno. Luego, en búsqueda de mayor aislamiento y mejores condiciones para su práctica, encontró una cueva cercana donde se quedó por otros 12 años más. Los últimos 3 en retiro estricto, y en 1988 salió de India y se fue a Italia, donde enseñó en varios centros de Dharma. Antes de que su eminencia Kamtrul Rinpoche falleciera en 1980, había pedido en varias ocasiones a Tenzin Palmo fundar un convento. En 1993, los lamas del monasterio Kampagar en Himachal Pradesh repitieron esa solicitud. En esa ocasión, Tenzin Palmo ya estaba lista para enfrentarse con la formidable tarea y poco a poco empezó a reunir los fondos necesarios para hacerlo. También consintió en colaborar con la periodista australiana Vicky Mackenzie en la escritura de la historia de su vida, Una cueva en la nieve, libro que ha sido un inmenso valor en el sentido de generar interés y crear apoyo para el proyecto del convento. En 1999, Tenzin Palmo estableció una asociación de caridad en la India para construir el convento Donju Gatsal Ling, el huerto espiritual de linaje auténtico. El convento de la tradición Drukpa Kagyu fue fundado en el año 2000. Mujeres jóvenes del Tíbet y otras regiones himalayas como Ladakh, Spiti y Kinnaur. Ahí, las monjas practican meditación y estudian filosofía budista, ritual, inglés y otras habilidades prácticas. Pero uno de los objetivos principales del convento para el futuro es entrenar a un grupo de monjas en la tradición Togdenma, precioso linaje de yoginis espiritualmente realizadas y dedicadas a la iluminación, donde será inmenso beneficio en proveer maestras femeninas calificadas en la tradición tibetana. Actualmente hay 53 monjas viviendo y estudiando en el convento, partes del cual están todavía bajo construcción y se encuentra ubicado en el Valle Kangra de Himachal Pradesh, en la India, a unos 6 kilómetros del monasterio Kampagar, el asiento de su eminencia el noveno Kamtrul Rinpoche, quien es el director espiritual del convento. La meta es eventualmente entrenar hasta 100 monjas, ayudándolas a realizar su potencial espiritual. Dice su santidad el Dalai Lama 14. Apoyo plenamente su proyecto porque he creído por muchos años que es importante establecer conventos de un alto estándar donde el estudio del Dharma es enfatizado. Estoy particularmente feliz de que este proyecto se esté llevando a cabo por Vishy Tenzin Palmo. Deseo y rezo por el éxito de su proyecto. Sin más preámbulo, es un honor para la Universidad del Valle de México contar con la presencia esta mañana de venerable Tenzin Palmo, a quien le cedo la palabra.
días. This morning we're going to talk a little bit about the mind, mostly from the Buddhist perspective. Esta mañana vamos a hablar sobre la mente desde la perspectiva budista. Now, as you know, in our modern world, we have, through science, discovered so much about our outside world. Y como ustedes saben, en este mundo moderno, a través de la ciencia, hemos conocido mucho sobre el mundo exterior. We, through quantum physics, have explored the smallest possible aspects of material reality or non-reality. Y desde la perspectiva de la mecánica cuántica, hemos explorado las diminutas partículas de la materia. And we have traveled off to, well, at least spaceships have traveled off to, of course, the moon and to Mars and Jupiter and so forth. Y nos hemos embarcado en viajes hasta Marte, la Luna. But perhaps this 21st century is going to be a revelation in coming back home. Y quizá este siglo XXI va a ser una revelación para regresar a casa. Because our true home is not just this planet, Porque nuestro verdadero hogar no es solamente este planeta, not just this city or university, no solamente la ciudad o esta universidad, not even our bodies, no ni siquiera nuestro cuerpo, but our mind. pero nuestra mente. Where do we live? ¿Dónde vivimos? We live in our mind. Vivimos en nuestra mente. When we travel, we take our mind with us. Cuando viajamos, llevamos a nuestra mente con nosotros. And yet, this most intimate part of ourselves, we hardly know. Y aunque esta es la parte más íntima de nosotros mismos, apenas la conocemos. Every day, you probably, some of you at least, spend quite some time deciding what you're going to wear. Y todos los días en la mañana, quizás la mayoría de ustedes se tardan un buen rato decidiendo qué se van a poner. What shoes go with what? ¿Qué zapatos van con qué? Your hairstyle, up, down, sideways. El estilo del cabello va a ir para arriba, para un lado, para el otro. But this is outside. Esto es afuera. Inside, are you choosing your thoughts? Are you choosing your mood? Are you choosing your emotion? Y desde la parte interna ustedes están escogiendo sus pensamientos, están escogiendo qué humor van a tener. The closest thing we have to us are our thoughts. The closest thing we have are our thoughts. Lo más cercano que nosotros tenemos son nuestros pensamientos. We spend so much time designing our external environment, our homes, our rooms, and, you know, our friends, our social circle. Y nos tomamos mucho tiempo en diseñar nuestra casa, nuestro ambiente, nuestros amigos, cómo queremos que sea nuestra familia. And as I say, we spend, nowadays especially, you know, a lot of attention on our bodies, keeping our diet, exercises, and keeping our bodies so nice and clean. Y nos toma mucho tiempo en esta época ahora el preocuparnos mucho por nuestra dieta, por nuestra salud, por nuestro aspecto físico. But in fact, the essential point of our lives is what we think and how we feel. Y en realidad el punto esencial de nuestras vidas es cómo nos sentimos y qué pensamos.
And that is not altered by, you know, necessarily. I mean, people can live in the most beautiful circumstances, big houses, big gardens, cupboards and cupboards full of clothes. Y la gente puede vivir en lugares hermosos, en una casa grande, con mucha ropa, con muchas cosas, y aún así no estar satisfechos. And still be miserable. Y aún así ser miserables. And other people can live in very, very simple, you know, maybe just a hut with very few changes of clothes, very simple food, and yet be full of joy. Y hay gente que puede vivir en una choza con muy pocos cambios de ropa, con muy poca comida y estar lleno de gozo. I mean, for example, when I lived in India, then for many years I lived up in this cave. Y cuando viví en la India, por muchos años viví en una cueva. And there was no running water. I had to go quite far to get from a spring water. And in the winter, which lasted for 6 months, then I melted snow. Y no había ningún arroyo cercano, tenía que caminar una distancia para poder tener agua de un arroyo. Y en el invierno tenía que derretir nieve. And I don't suppose in Mexico you know, but actually if you melt snow, then this much snow gets this much water. No sé si aquí en México saben, pero para tener un poco de agua necesita uno una cantidad considerable de nieve. So then obviously no electricity, no television. Obviamente no había electricidad, no había televisión. No newspapers, no magazines, no fiction books, only Tibetan books. No tenía ni revistas, ni periódicos, ni nada por el estilo. Lo único que tenía disponible eran algunos textos tibetanos. And living in a space which sort of came from the end of that chair to probably somewhere here. Y vivía en un espacio que venía probablemente de aquí, de este sillón, hasta este sillón un poquito donde está la mano venerable. And I mean, you know, always the same food every day, nothing happening, you know, and months not meeting anybody. Y teniendo que comer diario lo mismo y nunca o casi nunca me encontraba con nadie. But I was so happy. Pero estaba tan contenta. It was the happiest time of my life. Era la época más feliz de mi vida. And then at one point I went, just before my long retreat, I went back to London to visit my mother. Y después de este retiro largo, fui a Londres a visitar a mi madre. And she was living as a housekeeper for one very wealthy Canadian gentleman. Y ella era la ama de llaves para una persona de Canadá que era millonario. And so they were living in a very fancy part of London in this huge big apartment with, you know, 3 televisions and everything you could possibly want. Y ellos vivían en una parte muy exclusiva de Londres, con 3 televisiones y todas las cosas que uno podría querer. And I was so bored. Y estaba tan aburrida. And I thought it's really very interesting because it has nothing to do. Outside, everything was beautiful. Inside, my fault, but I was bored. Y lo que quiero decir es que de manera externa todo era muy bello ahí, pero internamente yo estaba aburrida. And so it showed me very clearly that it really isn't a matter of our external circumstances. Y me mostró muy claramente que no tiene que ver con nuestras circunstancias externas. Really, happiness and joy depends on our own mental state. Y la felicidad y el gozo depende de nuestros propios estados mentales. Now, anybody who tries to meditate, the first thing they find is that the mind has a mind of its own. Y las personas que intentan meditar se dan cuenta muy rápidamente que la mente tiene su propia dinámica, es como tiene su propio capricho. In other words, we want the mind to go here and the mind goes there.
En otras palabras, nosotros queremos poner la mente en esta dirección y la mente se va en otra dirección. Normally, because we go wherever the mind wants to go, we're not even conscious of how out of control our minds actually are. Y lo que sucede es que nosotros vamos donde la mente va y no nos damos cuenta cuál incontrolable nuestra mente está. It's only when we try to keep it focused on one point that we discover that actually it is completely out of control. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando tratamos de ponerla y enfocarla en un punto o hacer algo, que nosotros nos encontramos que la mente quiere hacer otra cosa. So, in fact, instead of being the masters of our own mind, we are usually the slaves. Y en vez de que nosotros seamos los amos de nuestra propia mente, en realidad somos los esclavos. If we were masters, then in the morning we could wake up and say, okay, today I want to stay clear, focused, happy and peaceful. And so it would be. Y si nosotros fuéramos los amos de nuestra propia mente, en el momento que nosotros nos levantáramos y dijéramos, hoy quiero tener una mente clara, enfocada y quiero estar contentos, y eso debería de ser. Very few people would wake up and think, well, let me spend today feeling depressed, irritated and frustrated. Muy pocas personas creo que pueden decir que se levantan en la mañana y decir, quiero terminar con esta depresión, con sentirme irritado y frustrado. But the mind has its own agenda. La mente tiene su propia su propia agenda, pero aquí es su propia dirección, sus propios intereses. So, if we really want to have a life which has genuine meaning and genuine benefit for ourselves and others, we have to deal with the most important thing in our lives, which is our own mind. Si nosotros queremos tener una vida significativa, una vida de beneficio a nosotros y a los demás, necesitamos tener conciencia de lo más importante que es nuestra propia mente. We have 5 sense organs. Nosotros tenemos 5 órganos de los sentidos. Right? We have eyes, ears, nose, mouth, and the sense of touch. Tenemos el oído, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato. Now, when these sense organs contact a sense object, like the eyes contact a visual object, then that is connected by the consciousness. If we were not conscious of that, then even though the eye itself was healthy, we would not make the contact, right? Y lo que sucede cuando alguno de los sentidos hace contacto con su objeto, por ejemplo, tenemos el sentido de la vista, hace un contacto con una forma, con un objeto visual, nosotros lo vemos porque en el momento que este hace contacto, inmediatamente hay una parte que hace conciencia de esto. Inclusive si nosotros tuviéramos el sentido de la vista perfectamente sano y no tuviéramos la conciencia de lo que estamos viendo, no podríamos hacer contacto con eso. Now, as soon as these 3 come together, that is the eye, the organ of the eye, the visual object, and the subjective consciousness, then the next thing which happens automatically is a kind of perception. Y una vez que estas 3 cosas se conjuntan, el órgano del sentido, el objeto en el que se está centrando, o el objeto, y después la conciencia, en ese momento lo que surge es una percepción. And from the perception comes a recognition. Y de la percepción sigue el reconocimiento. Flower. Flor. Okay, so this is almost automatic. Esto es casi automático. And so far so good. Hasta ahorita está todo bien. But then comes in all the other stuff. Y después viene toda esta grandes cosas que están añadidas a esto. Okay, we've recognized it, flower. So then comes
Is that a real flower or an imitation flower? Ahorita viene la siguiente pregunta, ¿estas flores son reales o son de imitación? What kind of flower is it meant to be? ¿Qué tipo de flores son? Do I like imitation flowers or don't I like ¿A mí me imitation gustan las flowers? flores artificiales o no me gustan las flores artificiales? And from that, on and on and on, my judgments, my opinions, my ideas, and so forth. Y de ahí vienen mis juicios, mis ideas y toda una serie de circunstancias acerca de lo que estoy viendo. So at this point, on one level, I am no longer seeing the flower, I am seeing my perception, my ideas about the flower, my opinions about the flower. Y desde este momento en adelante ya no estoy viendo la flor, sino simplemente estoy solamente proyectando todas mis ideas sobre la flor. And even this wouldn't be such a problem because we do it with everything. You know, we meet somebody and next minute we click in on our ideas about that person, even if we never met them before. We like them, we don't like them, they have a nice face, we don't like their face, and so forth. You know, all this blah, 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 chatter, chatter, chatter. Y lo que sucede es que esto lo hacemos con todo y no sería tanto problema, pero lo que hacemos es que conocemos a alguien, inmediatamente lo que hacemos es que entramos en esta dinámica y primero lo que empezamos a ver, me cae bien, me cae mal, qué cara tiene una cara que me gusta, no me gusta, y esto va continuamente, un bla 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 que no termina nunca. But that's not the worst of it. Esto no es lo peor. The worst of it is that we believe our thoughts. Y lo peor de este asunto es que nosotros creemos en nuestros pensamientos. Think about it. Piensen en eso. When we have an opinion, we think we are right. Cuando tenemos una opinión, creemos que estamos en lo correcto. And even if next week we change our opinion, then that opinion is right. Y aunque nosotros la siguiente semana cambiemos de opinión, esa opinión estaba bien. People will die for their opinions. Hay gente que muere por sus opiniones. They will kill for their opinions, Van a ser matados por sus opiniones, their beliefs. sus creencias. And yet belief, opinion, is just a thought. Y las opiniones son solamente pensamientos. I mean, twice since we've been in Mexico City, we've seen people running around naked. Ya 2 veces hemos estado aquí en la Ciudad de México y hemos visto a mucha gente corriendo desnudos. I mean, they're willing to take off all their clothes and run around naked because of their opinions. Y lo que sucede es que ellos quitan la ropa y andan danzando por todas partes por sus opiniones. So opinions get us doing all sorts of funny things. Nuestras opiniones nos hacen hacer una serie de cosas. But do we ask ourselves, what is an opinion? Nos hemos preguntado qué es una opinión. Opinion is a thought. Una opinión es un pensamiento. What is a thought? ¿Qué es un pensamiento? What is a thought? Have we ever looked at our thoughts? ¿Alguna vez han visto a sus pensamientos? Because we live from our minds. Porque Our thoughts motivate our speech and our actions. Porque nuestros pensamientos motivan nuestra habla y nuestras acciones. But do we question those thoughts? ¿Tenemos la capacidad de cuestionar esos pensamientos? Because to us, thoughts are something so real, so solid. Porque para nosotros los pensamientos es algo tan real, tan sólido, So existent. tan existente. But if you try to look at a thought, you can't catch it. Y si ustedes tratan de ver a un pensamiento, no lo pueden atrapar. Thoughts are like bubbles. They're big and glowing, but actually, click, click, and it's just empty air. Y los pensamientos son como burbujas, son grandes y brillantes, pero en el momento que uno los toca, inmediatamente se desvanecen. So sometimes people think that meditation is just a matter of sitting there and making yourself feel peaceful. Y mucha gente cree que la meditación es el proceso en donde uno se sienta y uno se hace pacífico, uno está en paz. But actually that's the very first part.
Pero en realidad esta solamente es la primera parte. In Buddhism, meditation is to really turn the attention from the outside inside and ask what is a thought and who is thinking. Y en realidad en la meditación budista, lo que es la meditación es ir hacia adentro, preguntarse qué son los pensamientos y quién los está pensando. And if we say, I am thinking, Y si yo digo, yo soy el que estoy pensando, who am I? ¿quién soy yo? Do we ever question? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Our whole world revolves around the idea of me, me, me. Todo el mundo gira alrededor de la idea de yo, 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 yo. My thoughts, my ideas, my body, my family, my memories. Mis ideas, mi cuerpo, mi familia, mis amigos, My hopes, my fears, my ambitions. mis anhelos, mis ambiciones. But who am I? Pero ¿quién soy yo? Has anybody ever asked themselves? ¿Alguna vez alguno de ustedes se lo ha preguntado? Because this is the real question. Esta es la pregunta de verdad. If we really experience who we really are, everything changes. Si nosotros realmente experimentamos quién realmente somos, todo esto cambia. But it's not something which could be understood merely by the intellectual, conceptual thinking. Y esto no se puede entender solamente a través del pensamiento conceptual. You see, normally when we think I, then we have the idea of our gender, our race, our nationality. Y cuando pensamos en yo, pensamos en nuestra nuestros nacionalidad, en nuestra personalidad, en nuestros deseos. We identify with our past, with our childhood, our families. Nos identificamos con nuestro pasado, con nuestra niñez, con nuestra familia. And we think, this is who I am. Y pensamos, esto es lo que yo soy. And this is our inherent ignorance or delusion. Y esta es nuestra ignorancia inherente, o nuestra alucinación inherente, o mala percepción. These are the masks, the roles we are playing for this lifetime. Y esas son las máscaras, son los roles que estamos jugando en esta vida. In ancient Greek and Roman theater, the actors would wear a mask to portray the character that they were acting. En el teatro romano y griego, en la antigüedad, los actores lo que hacían era ponerse una máscara para interpretar el personaje de la obra. And this was called the persona. Y eso era lo que se le llamaba la persona. The persona is the mask which we wear. La persona es la máscara que nosotros usamos. We all wear masks. Todos nosotros usamos máscaras. The mask of our gender, of being daughters or sons and mothers and husbands and businessmen and computer experts and students. Y tenemos esta máscara de nuestros deseos, de ser mamás, de ser papás, de ser empresarios, de ser estudiantes, del rol que queremos jugar. And so somebody says, who are you? Alguien les pregunta quiénes son ustedes. And we give our name, we say what we're doing, and we think this is who I am. Y nosotros damos nuestro nombre, decimos lo que hacemos y decimos, sí, esta es la persona quien soy. But actually this is just something which is very ephemeral, which is changing moment to moment. Y esto en lo que nos identificamos es efímero, es algo que cambia momento a momento. It's like those bubbles we spoke about. Son como estas burbujas de las que estábamos hablando.
And this is why if we totally identify with these roles, there is something inside us which feels very unsettled and, what's the word, anxious. Y cuando nosotros nos identificamos con estos roles, hay algo dentro de nosotros que no se siente tranquilo, que no se siente en paz. So what we need is to learn how to look inside and strip away those masks. Y lo que tenemos que aprender es cómo ver hacia adentro y tratar de deshacernos de estas máscaras. Now, previously, it was thought, at least in the West, that our personalities were pretty much set. Y anteriormente se creía en el occidente que nuestras personalidades están más o menos como dadas, ya hechas. So people would say, well, I've always been an angry type, that's the way I am. Y la gente decía, yo siempre he sido una persona enojona y así soy. And so therefore people felt that there wasn't much hope for really fundamental change. Y había muy poca esperanza para que la gente cambiara, o pensaban que no podían cambiar. But nowadays there's been a lot of research done by very prestigious universities and centers like Stanford and MIT. Y hoy en universidades muy prestigiadas como Stanford y MIT, to look into what is actually going on in the mind, especially in the mind of meditators. Y lo que están haciendo una investigación sobre qué es lo que sucede en las mentes y especialmente en las mentes de los meditadores. Previously, psychology was mostly interested in psychotics. Y al principio la psicología solamente estaba interesada en los psicóticos. So therefore the idea was that the personality was naturally sort of messed up, and the best you could do would be to try to come to terms with it. Y antes se creía que la personalidad estaba como revuelta o torcida, y lo que uno que podía hacer era más o menos irla llevando. So if you think about it, psychology was always dealing with people who were psychologically very disturbed. Y la psicología se encargaba de estudiar a las personas que estaban perturbados. But nowadays they are doing a lot of research into people who seem to be extremely psychologically sound. Y ahora la investigación se está llevando a cabo en personas que están perfectamente sanos, o por lo menos de una perspectiva psicológica. Maybe we don't have to be crazy. Maybe that is not the norm. Y a lo mejor no necesitamos estar locos, quizás esa no sea la norma. And they've come up with a lot of material nowadays on the effect that meditation and learning to train the mind has on the actual brain itself. Y ahora hay esta investigación en donde se ve cómo la meditación y el entrenamiento de la mente tiene un efecto en el cerebro. Because previously it was thought that the brain was the brain, and it was pretty standard how the neurons were going to perform. Y antes se creía que el cerebro era el cerebro y que las neuronas tenían como ciertos tipos de reacciones que solamente iban a tener y que no había mucho que cambiar. But now they have discovered that actually we can start training the mind. If we train the mind, then the actual physical brain changes. Y lo que se ha descubierto es que al entrenar la mente, lo que sucede es que la estructura física del cerebro cambia. It's like if you say that there's I know, like there's a lot of grass, a meadow. Piensen que hay como un lugar donde está lleno de pasto, como un valle lleno de pasto. And we always walk from here to here, backwards and forwards. Y siempre lo que hacemos es caminar de un lugar a otro en la misma dirección, de una dirección hacia la otra, pero en el mismo como caminito.
So then at first what happens is the grass in that area begins to get flattened, and eventually we wear a pathway. Y lo que sucede al principio es que el pasto se empieza como a aplanar y empezamos como a ver como estas pisadas. And it can happen that because we walk this way backwards and forwards enough, in the end we even tar the pathway, so it becomes a superhighway. Y mientras nosotros empezamos a hacer esta misma operación una y otra vez y empezamos a caminar de un lado a otro, generalmente eso se puede convertir como una carretera. So this is our habitual reactions. Somebody is irritating or angry with me, and I immediately react by feeling angry back again. Y lo que realmente generalmente hacemos, o tenemos estas respuestas en ciego o habituales, es que si alguien se enoja conmigo, inmediatamente yo reacciono y estoy enojado con esa persona. Some circumstance upsets me and immediately anger arises, and so I say, I am an angry person. Y entonces lo que sucede es que una circunstancia que no me gusta surge y inmediatamente reacciono, me enojo y yo me defino como una persona enojona. And this is because all the, whatever it is, the neurons in the brain are shooting off in that direction. So it seems like this is the way things are. Y lo que sucede es que las neuronas y las reacciones en el cerebro están caminando en esa dirección y por eso nos definimos por esa situación. And this was how it was always regarded in neurological circles. Y lo que sucede es que en los círculos neurológicos a las personas se les tomaba así porque precisamente siempre tenían esa misma reacción. But now they have proved that this is not how it has to be. Y ahora se ha probado que esto no tiene que ser así. That if we train the mind not to go on that pathway and to go on a different pathway, then after a while that old pathway gets grown over and the new pathway becomes the superhighway. Y lo que sucede y lo que han descubierto es que si nosotros entrenamos a la mente a no ir en el camino habitual y le enseñamos a que vaya por otro camino, eventualmente el camino habitual va a ser como cubierto otra vez con pasto y el camino nuevo se va a convertir en la carretera. And this has been proved. I mean, it's a physical fact in the brain that different areas light up depending on the emotional input. Y esto es realmente un hecho. ¿Y cómo se hace? Se ha hecho en resonancia magnética, cómo ciertas partes del cerebro se prenden con cierto tipo de reacciones, por eso lo han podido ver. So therefore, if instead of habitually reacting to disturbing circumstances by feeling anger, y si nosotros en vez de reaccionar de manera habitual con enojo en una circunstancia determinada, we react by consciously practicing patience and compassion, for example. Y si nosotros lo que hacemos es, en vez de reaccionar así, empezamos de manera consciente a tener paciencia y generar compasión, then gradually those pathways of anger begin to, grow over, and the pathways for our patience and our love and our compassion begin to light up automatically. Y lo que sucede es que gradualmente, si nosotros empezamos a hacer esta otra reacción, o reaccionamos de manera distinta, los circuitos habituales del enojo van a empezar como a disminuir y no se van a prender dentro de esta prueba, y los circuitos de amor y de compasión son los que van a estar prendiéndose y mostrándose en esta prueba. Which is what religion has been telling us for centuries. Y eso es lo que la religión nos está diciendo por siglos. It has also been proved that when those areas of the brain connected with love, compassion, patience are lit up and they begin to grow.
Y lo que sucede es que cuando estas partes del cerebro que se conectan con el amor, la compasión, la paciencia, estas realmente empiezan como a crecer, estas neuronas empiezan como a agregar más o a fortalecerse. And then they influenced the other parts of the brain to deal with happiness. Y lo que hacen es que tienen una influencia en otras partes del cerebro que tienen que ver con la felicidad. So recently, in the last few years, they have been testing many meditators and many Tibetan lamas and so forth. Y en años recientes han estado haciendo pruebas con muchos meditadores y con muchos lamas haciendo este tipo de pruebas. And even one of my lamas appeared on the cover of National Geographic magazine with all those little funny things that they stick on their heads to examine them. Inclusive uno de mis lamas salió en la portada del National Geographic con una de las como cascos que utilizan para medir las ondas cerebrales. And the magazine National Geographic, of all things, they came to the conclusion that people who meditate are the happiest people in the world. Y National Geographic en ese número llegó a la conclusión que las personas más contentas, más felices eran las personas que meditaban. Because it shows in their brain, that part of the brain dealing with happiness and satisfaction and contentment is so much bigger than in ordinary people's brains and is so much more lit up. And there's parts of the brain to do with depression and dissatisfaction and anxiety are very, very small. Y lo que sucede es que la parte del cerebro que está relacionada con la felicidad, con la satisfacción, con el amor, esa parte está mucho más activa y se ve mucho más clara, y las partes que están relacionadas con la depresión, con la insatisfacción, con el enojo, están más disminuidas en este tipo de personas que meditan. So the problem for us as ordinary human beings is that basically we are identifying with the wrong thing. Y lo que sucede es que nosotros como seres humanos nos estamos identificando con las cosas equivocadas. We are identifying with our sense of self, which is called the ego. Y nos estamos identificando con nuestra sensación de ser, que es nuestro ego. This ego is the sense of self which means I versus everything else, not I. Y esta sensación, el ego se define como que soy yo en contra de todo lo que no es yo, que son ustedes. Because the ego, by its very nature, is dualistic. It has a subject, me, and the object, everything which is not me. Y lo que sucede es que el ego por definición es dualista. Primero es todo lo que soy yo y todo lo que no soy yo. And it lives within the three times, and especially in the past, all our memories, and in the future, all our hopes and all our fears. Y vive en los tres tiempos, pero especialmente en el pasado, en nuestra historia, y en el futuro, en nuestros anhelos. The one place it has a lot of difficulty staying is in the actual present moment. Y tiene mucha dificultad de establecerse en el momento presente. Because even if we think we are in the moment, we actually are usually just thinking about the moment. We're not actually experiencing it nakedly. Y a pesar de que nosotros podríamos estar como en el momento, generalmente estamos pensando del momento y no estamos experimentando el momento de una manera desnuda, tal cual es. Now the problem is that the ego is driving our lives. Y el problema es que el ego está dirigiendo nuestras vidas. And we think that the ego is, so to say, on our side. Y nosotros pensamos que el ego está en nuestro lado. But actually the ego's only desire is to exist. Y el deseo único del ego es de existir. It is not happy. It is not interested in whether we are happy or sad.
y no está interesado si estamos contentos o estamos tristes. In fact, it's quite happy to be miserable. Y en realidad está muy contento de estar, de ser miserable. All of us know people who are very unhappy for various reasons. Y todos nosotros conocemos a las personas que no están contentas por alguna razón. And all they can think about is themselves and their own sufferings. Y lo único que piensan es en ellos mismos y en su propio sufrimiento. Because as long as we're thinking about our own unhappiness, our sad past, or the sad present, or the sad future, we are thinking about me. Y mientras nosotros estemos pensando de nuestro triste pasado, de nuestro triste presente, de lo que nos pasa, solamente estamos pensando en nosotros. And so the ego is like it sort of sucks up even the very negative energy and bloats itself out. Y lo que sucede es que el ego es como si chupara también esta energía negativa para hacerse más grande. So that people who are very psychologically disturbed only think about themselves. Y las personas que están desequilibradas de manera psicológica generalmente están pensando solamente en ellos mismos. I mean, this is one of the ways one can tell people are psychologically disturbed, is because all they want to talk about is themselves. Y nosotros nos podemos dar cuenta de una persona desequilibrada desde la perspectiva psicológica porque están pensando solamente en ellos mismos. And so therefore one of the cures for, or one of the things for helping to heal ourselves if we are in a state of deep depression is trying to reach out to have compassion towards others. Y una de las curas para poder salir de este tipo de situación o de este tipo de depresión, en realidad es salir de estar como de nosotros mismos y tratar de tener compasión hacia los demás. His Holiness the Dalai Lama says that his first thoughts on waking in the morning El 14º Dalai Lama dice que sus primeros pensamientos en la mañana is how he can use his day for making as many people as possible happy. y cómo puede hacer para que su día le rinda para hacer a la mayor cantidad de personas feliz. He doesn't wake up and think, how can I make myself happy? Él no piensa, ¿cómo voy a hacerme yo feliz? It's as if he's got off his own back. You know, he's not carrying himself around like a backpack full of rocks. Y es como si él ya no cargara a él mismo como si fuera una gran cantidad de piedras que carga sobre la espalda. His concern is the happiness of others. Su interés es la felicidad de los demás. With the result that he's usually always very cheerful. Y el resultado es de que generalmente él está contento generalmente. The most discontented people you ever meet are those who are totally absorbed in their own pleasure. Y las personas más descontentas son aquellas que están totalmente involucradas solamente con su propio placer. Because greed and the desire for pleasure is like salty water. Y el deseo y la avaricia son como agua salada. So even if you drink the whole ocean, you're still going to end up thirsty. Y a pesar de que nos podamos tragar el océano completo, vamos a acabar de todas maneras sedientos. And we see this in our present-day society. Y lo podemos ver en nuestra sociedad presente. Look how many clothes shops there are. Imagínense cuántas tiendas de ropa hay, I mean, even for students. inclusive para estudiantes. I mean, everybody has more than enough clothes to wear for this lifetime. Y la mayor parte de la gente tiene más que suficiente ropa para ponerse en toda esta vida And for future y lifetimes. para vidas futuras. But still, every time they go near a window, they're looking. Y no importa,
cada vez que pasan por un aparador, como que se hipnotizan y no pueden despegarse de ahí. But once we realize that even cupboards and cupboards and houses full of clothes is not going to bring us happiness and contentment, then we can start looking somewhere else. Y cuando nos damos cuenta que inclusive que tuviéramos bodegas y bodegas llenas de ropa y que no nos van a hacer realmente felices, entonces podemos empezar a buscar en otro lado. If you really want to do something with your life, this precious human life, Si realmente quieren hacer algo con esta preciada vida humana, if you want to live your life so that you benefit others and you benefit yourself, si quieren hacer algo para poder beneficiar a otros y beneficiarse a ustedes mismos, if you want to live this life so that at the time of death you look back and have no regrets, y si ustedes quieren vivir su vida para que en el momento de la muerte no tengan ningún remordimiento, then learn how to understand and control your mind. entonces aprendan a cómo conocer y controlar a su propia mente, Because everything comes from your mind. porque todo viene desde su mente. If your mind is under control and you understand it, then everything that happens to you, you will deal with skillfully. Y si ustedes están en control de su mente y todo lo que venga en su vida, van a poder lidiar con ello de una manera hábil. And if your mind is out of control, then whatever happens, somehow it will be messed up. Y si su mente está fuera de control, cualquier cosa que suceda, entonces van a estar en problemas. It's like the point at the end, at the very center of everything, you know, and if that turns on a balance, then your speech and your actions are also balanced. Y esto es como el centro de todo. Si esto está en balance, entonces nuestro habla y nuestro cuerpo están en balance, están en equilibrio. And if it is out of balance, then everything you do and everything you say will also be out of balance. Y si está en desequilibrio, entonces todo lo que hagan y todo lo que digan va a estar en desequilibrio. So the important thing is to learn how to deal skillfully with this most precious thing which we possess, which is our own mind. Y lo más importante que tenemos que hacer es cómo podemos hacerlo de manera hábil, cómo podemos involucrarnos con la mente. I mean, we take so much attention in our bodies. Every day we clean our bodies and we adorn our bodies and we dress them up so that we will present a nice bella figura to the world. Y todo el tiempo lo que hacemos es nos bañamos, nos perfumamos, lo decoramos, nos presentamos hacia los demás para tener una figura muy bella y atractiva. And where we actually live is in our mind. How much do we clean our mind? Y en realidad nosotros vivimos en nuestra mente. ¿Y qué tanto limpiamos a nuestra mente? How much do we adorn our mind with beauty? ¿Cuánto adornamos a nuestra mente con belleza? So much of the time we just fill our mind with junk and more junk. Y la mayor parte del tiempo lo que hacemos es alimentamos a nuestra mente con basura y más basura. And if we fill our bodies with junk, we get very sick bodies. Y si nosotros alimentamos nuestro cuerpo con basura, empezamos a tener cuerpos muy enfermos. If we fill our minds with junk, we get very sick minds. Y si nosotros alimentamos a nuestra mente con basura, empezamos a tener una mente enferma. So we should take this very seriously because our whole life depends on the state of our actual inner well-being. Y en realidad tenemos que tomarnos muy en serio porque toda nuestra vida depende de nuestro mundo interior. And if our mind is filled with greed and anger and jealousy and all these negative emotions, we are going to be miserable, and it doesn't matter how outwardly successful we may appear to be. Y si nuestra mente está llena
de celos, de enojo. No va a importar qué tanto tengamos afuera o qué tan exitosos seamos, vamos a ser infelices. But if our minds are mainly filled with contentment and happiness and caring and kindness, then our hearts will be at peace, and also our lives, whatever happens, we will deal with it skillfully. Y si nosotros lo que hacemos es cultivar la bondad, estamos satisfechos, estamos contentos, entonces nuestra vida, nosotros nos vamos a sentir en paz, y entonces todo lo que está alrededor de nosotros va a estar también bien. Now the mind is a bit like a soft clay, so while you are young, in particular, you should mold it so that it produces a beautiful object. Y la mente sería como esta Clay, you know, like a potter has. barro que uno puede moldear, y mientras uno está joven, lo que uno puede hacer es generar con este barro un objeto muy bello. So please don't waste your lives. Por favor, no desperdicien sus vidas. Please use your lives in a way which has meaning, which benefits yourself and also benefits others. Utilicen su vida de una manera en que puedan beneficiar a otros, que se beneficien ustedes. There is no doubt that this 21st century is a century where people are really beginning to finally appreciate the real importance of learning how to use the mind skillfully. Y no cabe duda que el siglo XXI es el siglo en el que la gente se va a dar cuenta o se está dando cuenta de cómo utilizar a nuestra mente de manera hábil. Because a well-run mind will give you a well-run life. Porque una mente bien entrenada nos da una vida muy buena. And it's not just up in the head, it has to be down here. Y no solamente estoy hablando de algo que está en nuestra cabeza, sino también en nuestro corazón. So that we lead our lives with mental clarity, Vivir nuestra mente con claridad mental, learning how to be present, aprender a estar presentes, and at the same time opening the heart to the happiness and the sorrows of all beings. y abrir nuestro corazón a la felicidad y a las tristezas de todos los seres. Then that is a life worth living. Y entonces es una vida que vale la pena vivir. Okay. Are there any questions? Si tienen ahora preguntas. How do you think we could reach that kind of balance that you talk about just having... Va el micrófono y si la puedes hacer en... Bueno, mi pregunta es cómo puedes encontrar ese equilibrio entre lo que usted habla y, digamos, aterrizándolo al mundo en el que vivimos. My question is, how can we reach that balance you talk about, having a good state of mind, being kind of in a well environment, and also landing it to our actual environment and the life we're living at this time? How do you think is the best way to achieve that? I think that really to, as I said, to pay attention to the mind is very important, because the mind is the central point. If we get our mind into under control, if we get our mind centered and our mind very clear, and our emotions are dealt with skillfully, then everything else takes care of itself. Y como ya lo dije anteriormente, la mente es el centro. Si nosotros tenemos esta mente que está en el presente, esta mente que está controlada y esta mente que está abierta, entonces todo lo demás puede funcionar. Because it's not a matter of, say, you know, sometimes people think, oh, well, if I'm going to be a spiritual person, it means I have to leave everything behind and go and live in a monastery.
Y mucha gente cree que para ser una persona espiritual, entonces tengo que dejar todo atrás, irme a vivir en un monasterio. But in fact, many of these qualities which we need to help us in our life, like opening up, being more generous and sharing. Y en realidad muchas de las cualidades que necesitamos, como ser generosos y compartidos, being more kind-hearted and open to others. Tener esta bondad y este corazón abierto hacia los demás. And we have the choice. Either we can feel irritated and angry. Podemos tener esta elección, nos podemos sentir irritados y enojados. Or we can say, oh good. O podemos decir, bien, This is a person for me to practice my patience on. esta es una persona en la que yo puedo practicar la paciencia. How kind of them. Qué amable ha sido esta persona en darme esta oportunidad. You can't practice patience on somebody you like and who is nice. No pueden ustedes practicar la paciencia en alguien que les cae bien. And yet patience is a very important quality, so we need annoying people. Entonces la paciencia es una cualidad muy importante, por lo tanto necesitamos gente que no nos caiga bien. So annoying people are our spiritual friends. Y entonces la gente que no nos cae bien o la gente que nos es irritable son realmente amigos necesarios. So therefore, they're just thinking that changes the whole situation. Y solamente el pensar en esto cambia la situación. The person doesn't change, La persona no cambia. but our mind, our whole attitude changes. Mi actitud, mi mente cambia. And therefore, then it ceases to be stressful and difficult. Entonces deja de ser estresante y difícil And you can, it can be fun. y puede ser divertido. And one has learned something. Y podemos realmente aprender algo. So the point is to use your daily life as a method of transforming the negative emotions into positive Y emotions. entonces podemos utilizar nuestra vida para transformar nuestras emociones negativas y actitudes en actitudes y emociones positivas. And trying to be kind to people and to use this life in a way which brings joy to people around you. Y utilizar esta vida para hacer feliz a otros y de también tratar de tener bondad hacia los demás. Then the mind becomes peaceful. I mean, meditation is very useful, and formal meditation is really very, very good. La meditación es muy útil y la meditación formal es muy, muy buena. But even without that, we can use our days in a way which is positive and helpful both for ourselves and others. Pero de todas maneras podemos utilizar nuestra vida, nuestro día a día, de una manera en que sea de beneficio a nosotros y a los que nos rodean. Yeah? Contestar. Gracias, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Esta parte de la práctica de la paciencia lo intentaremos. Es una muy buena, como un buen tip, y era como por donde yo quería preguntar. Mi principal idea es, ¿qué otro tip pudiera ser? O sea, si el Dalai Lama se para todos los días y dice, ¿qué voy a hacer yo hoy por los demás? Si voy a practicar mi paciencia y mi tolerancia con los demás, un tip más antes de pensar cómo poderle llegar a la meditación. O sea, no soy una persona involucrada con la meditación, no soy una persona que a lo mejor por mi trabajo, por el tiempo, ni jamás lo llegue a hacer. Pero si yo tengo 3, 4 actividades diarias que me puedan ayudar a esta parte, maravilloso. Entonces, si me puede dar otro tip, yo encantada de la vida. She's very happy you give this like tip to what to do, even if she doesn't meditate or even if she's so busy, how to use this time to really to transform herself, like how the Dalai Lama says, okay, today I'm going to wake up and how can I benefit others? So what other tip or what other suggestion you have on how to use our lives in a very skillful way?
point is that we have to realize that it is not so important what happens to us, but how we respond skillfully to what happens to us. En realidad no es muy importante lo que nos pasa a nosotros, sino la manera en que nosotros respondemos ante el evento. We are always trying to maneuver outer circumstances to fit our preconceptions of what would be nice for me. Y siempre queremos manipular las circunstancias externas para que se ajusten a la concepción de lo que sería lindo para mí. But actually what we need to do is to try to be more relaxed and open in a situation so that whatever happens, we respond with understanding, patience, and the good heart. Y en realidad lo que tenemos que hacer es estar abiertos para que cualquier cosa que suceda podamos responder con un buen corazón, con paciencia, con entendimiento. For example, this whole question of being generous and open-hearted and open-handed. Y esta pregunta de ser generosos, de tener un corazón abierto, de tener las manos abiertas y extendidas. I tell you a little story because it illustrates what I mean. Voy a decir una pequeña historia porque ilustra lo que quiero decir. Okay, one time I had these friends, this couple, who had a little boy who was about 4 years old. Tenía unos amigos que tenían un hijo que tenía como 5 años. And somebody gave this little boy a box of chocolates. Y le dieron a este niño una caja de chocolates. And so he was only a little boy, and nobody had ever given him a whole box of chocolates before, so he was very excited. Y nadie le había dado una caja llena de chocolates a él. Él era muy pequeño. And his father said, "Oh, please offer one of your chocolates, give one of your chocolates to Anila, me." Y el papá le dijo, por favor, dale uno de los chocolates a Anila, o sea, a Venerable Tenzin. And so the little boy said, "No, they're mine." El niño dijo, no, estos son míos. And his father said, "Yes, of course they're yours. That's why you can share them with others." Y el papá le dijo, claro que son tuyos, por eso los puedes compartir con todos los demás. And the little boy thought about that, because he was only 4. Y el niño pensó sobre esto. Then he got it. He opened the chocolate and he insisted that everyone in the room took a chocolate. Y después de eso lo pensó y insistió que todos los que estaban ahí en el cuarto tomaran un chocolate. So that is a wonderful lesson to learn in our life. We have things so that we can share them with others. Y esta es una lección que podemos aprender en esta vida. Tenemos cosas para que nosotros las podamos compartir con los demás. You see, it's not the things themselves which are the problem. Las cosas en sí mismas no son el problema. It's our grasping and attachment to the things which is the problem. Es este apego y este aferramiento a las cosas que es el problema. There's another story. Otra historia. One story? Okay, in ancient India there was a king. En la India antigua había un rey And he had a big palace filled with many, many treasures. y tenía un palacio lleno de muchos tesoros. He was a very religious king and he had his guru, his teacher. Y él era un rey muy religioso y tenía a su gurú, a su maestro. Now, this guru was an ascetic and the only thing, he was naked except for a little loincloth. Y este gurú era una asceta y él estaba casi completamente desnudo y tenía solamente un taparrabos. And all he possessed was a wooden bowl Y lo único que poseía era for his food, an alms bowl. un cuenco para mendigar su comida. And so one time the king and his guru were in the gardens of the palace, sitting under a tree, and the guru was teaching the king.
Y entonces el gurú estaba en los jardines del palacio y el gurú le estaba enseñando al rey. And servants came running to the king and said, Your Majesty, Maharaj, quickly, quickly, the whole palace is on fire. Y entonces inmediatamente los sirvientes vinieron corriendo y le dijeron, Su Majestad, vámonos de aquí porque el palacio completo se está quemando. And the king said, Don't bother me, I am learning the Dharma from my guru, you go and deal with the fire. Y le dijo el rey, no me molesten, estoy estudiando Dharma con mi gurú, vayan ustedes y traten de apagar el fuego. Meantime, the guru jumped up and said, What do you mean? I left my bowl in the palace. Y entonces el gurú se para inmediatamente y dice, ¿qué te pasa? Dejé mi tazón adentro del palacio. So this is the point, right? It's whether we own things or things own us. El punto es, ¿nosotros poseemos a las cosas o las cosas nos poseen a nosotros? If we have things and we hold them lightly, then they are no problem and they can also flow through us to others. Y si nosotros tenemos estas cosas y estas se mantienen ligeras en nuestras manos o en nuestra propiedad, entonces lo que podemos hacer es hacerlas que fluyan hacia los demás. But if we cling very tightly, then those things own us and we are full of hope to keep them, fear of loss. Y entonces nosotros nos aferramos a estas cosas, entonces estas cosas nos poseen a nosotros y entonces tenemos miedo de perderlas y tenemos anhelos de tener más. And that doesn't just mean things, material things, it also means people. Y no solamente son cosas materiales, también quiere decir, también aplica con las personas. So we should live our lives holding things gently. Necesitamos vivir nuestra vida manteniendo las cosas de una manera ligera, delicada. Able to share not only things but ourselves with others. No solamente compartamos nuestras cosas, sino también nosotros, nuestro tiempo, lo que somos nosotros con los demás. And realizing that the challenges in life are our opportunity to grow and become strong. Y los retos de esta vida son las oportunidades para crecer y para ser más fuertes. You know, normally we think that difficult things in life are what make us depressed. Y generalmente pensamos que las cosas difíciles en nuestra vida son las que nos hacen que nos deprimamos. But we are not here just to have a good time. Y no venimos aquí solamente a tener un buen rato. We are here to learn and to grow. Venimos aquí a aprender y a crecer. One time when I was in India, I went to see an astrologer. Una vez que estaba en la India, fui a ver a un astrólogo. And I said to him, well, I have a choice. Either I go back into retreat, or I start a nunnery, a convento. What should I do? Y entonces tenía dos opciones. Regreso al retiro o empiezo a hacer este convento. So he looked and he said, well, if you go back into retreat, very peaceful, very happy, very tranquil. Si regresas al retiro va a ser muy tranquilo, pacífico, va a estar muy bien. If you start a nunnery, many problems, many difficulties, many conflicts. Y si empiezas este convento vas a tener muchos conflictos, muchos problemas. But both are good, so you decide. Los dos son buenos, decide. So I thought, okay, back in retreat. Entonces pensé, mejor me regreso al retiro. But then I met a Catholic priest. Y luego me encontré con un sacerdote católico. And he said, well, of course you start the convent. Y por supuesto me dijo, tienes que empezar el convento. Because we are like pieces of rough wood. Somos como pedazos de madera muy dura. And if we are always rubbing ourselves with silk and velvet, that's very nice, but we don't become smooth.
Y si nosotros nos estamos frotando con sedas y con satín, nunca nos vamos a limar o a lijar. We need sandpaper to make us smooth. Necesitamos lija para podernos hacer suavecitos. So all the difficulties which we experience in life are the sandpaper to make us smooth. Y todas las dificultades con las que nos encontramos en nuestra vida es como la lija que nos hace que veamos lisos. So therefore, when you meet difficult people, when we meet difficult circumstances, we can say to ourselves, sandpaper. Cuando nos topemos con gente difícil o con situaciones difíciles, entonces pensamos, esta es la lija con la que me tengo que frotar. ¿Alguna otra pregunta? Levanten la mano y va el micrófono para allá. Buenas tardes. ¿A qué hora nos recomendaría que hiciéramos una meditación? What time do you recommend that we should start meditating on how long? What time? You mean in the daytime? Normally it's recommended that it's good to start when one first gets up. Because the mind is hopefully more clear at that time. Generalmente se recomienda que cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos, es el mejor momento para meditar porque es cuando probablemente nuestra mente está más clara. I mean, the thing is, if one gets up earlier, then mostly other people are still asleep, so it's more quiet. Y generalmente si uno se despierta temprano, la mayor parte de la gente está dormida y está más tranquilo. And it's a good way to start the day, by getting the mind quiet and centered. Y es una buena manera de empezar el día, tener nuestra mente centrada y acallada. It is also a good idea to do some meditation before going to sleep. Y también es bueno antes de ir a dormir meditar un poquito. But one should be careful not to use meditation as a means of, making yourself go to sleep. Actually, meditation is supposed to wake you up. Y por favor traten de no utilizar la meditación como un método para irse a dormir, o sea, o para quedarse dormidos. Más bien es un método que nos tiene que despertar, ¿no? Hacer más claros. But it can help to make the mind quieten down from the distractions of the day. It becomes quiet and centered, and then you could try sleeping. Y lo que hace la meditación es que como que hace que nos centremos, limpiar un poquito la mente de las impresiones del día y después ya nos podemos ir a dormir. Usually it's considered that it's not in the beginning to do short times, maybe 20 minutes, half an hour. Y al principio se recomienda hacer sesiones muy cortas, quizá 20 minutos, media hora. And then as the mind becomes more settled, more practiced, then an hour or even 2 hours if you're having a good time. Y conforme la mente se acalla y se entrena, uno puede alargarlo 1 hora, quizás 2 horas. If people are genuinely interested in meditation, learning how to meditate, then it's a good idea to do a guided course in meditation first. Y si alguien quiere y está interesado en la meditación, es mejor que vayan a un curso guiado donde les den instrucción. Because then you are meditating for many hours a day, and it's a bit like being thrown into a swimming pool at the deep end. You have to swim Y entonces, or drown. entonces es como si a uno lo meten a una piscina en donde tiene que nadar de todas maneras. And then it gives you a taste, and then you can carry on from there. Y después de estar en un curso en donde se medita por tanto tiempo, nos da un sabor y nosotros podemos continuar. Okay. So maybe we leave it there. Entonces aquí terminamos.
And thank you very much, all of you, for coming here and listening. And please, from my heart, I ask you to please consider what we have talked about and try to use your life skillfully, not waste your life. You know, we have a life which is very precious, and you are in a country where you are educated, where you are free to think and do what you want, and not to waste this opportunity just by becoming endlessly distracted. Y por favor, piensen en lo que platicamos hoy. Tenemos una preciada vida humana, no hay que desperdiciarla. Estamos en un país donde podemos expresarnos, podemos vivir. Por favor, tratemos de utilizar nuestra vida de una manera apropiada, sin estar distraídos todo el tiempo. So you have this wonderful human life, so please use it to the best of your abilities to benefit yourself and to be there to benefit others. Y por favor, tienen esta preciada vida humana y utilízanla a la mejor de sus posibilidades para beneficiarse a ustedes y beneficiar a otros. Gracias. Muchas gracias. Como muestra de nuestro infinito agradecimiento por su presencia esta mañana, se le otorga un reconocimiento y un presente que le hace entrega a la licenciada Adriana Yagüe Ríos, rectora del Campus Lomas Verdes, el cual me permito leer. Universidad del Valle de México, Laureate International Universities, Campus Lomas Verdes, otorga el presente reconocimiento a venerable Tenzin Palmo por su destacada y valiosa participación en la conferencia magna titulada Fronteras en la Mente en el siglo XXI, la cual aportó exitosas experiencias y conocimientos a nuestra comunidad universitaria, Naucalpan de Juárez, Estado de México, 1 de junio del 2007. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado, licenciada Adriana Yagüe Ríos, rectora. Y con este punto damos por concluido este magno evento, agradeciendo su asistencia. Muchas gracias y muy buenos días. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.